¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, el título del vídeo de hoy es ¿quién está al mando? ¿El Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Decía Walt Whitman en su poemario de Hojas de hierba que en cada uno de nosotros hay multitud. Imaginemos por un momento que al despertar una mañana no supiéramos con certeza quiénes somos, que nuestra voz cambia de timbre, que nuestras preferencias se contradicen, que existen en nosotros recuerdos de los que no somos autores y ausencias de tiempo que nadie puede explicar. Para la mayoría de las personas la identidad es un territorio continuo, ¿no? Es decir, es una narración que se extiende desde la infancia hasta el presente sin grandes interrupciones, ¿no? Pero para quienes viven con un trastorno disociativo de la identidad, que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple, esa continuidad se rompe, se astilla y se reorganiza en torno a fragmentos que a veces apenas se reconocen entre sí. Bueno, el trastorno disociativo de la identidad, que le llamaremos el TDI de ahora en adelante, es quizás una de las condiciones más fascinantes, complejas y malentendidas de toda la psicología clínica, ¿no? Popularizado y distorsionado por el cine y la literatura y rodeado de escepticismo en algunos sectores académicos y al mismo tiempo de una creciente comprensión científica, el TDI nos obliga a preguntarnos por los límites mismos de lo que llamamos el yo, ¿no? ¿Y qué es realmente la disociación? Bueno, la disociación es una interrupción en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, las emociones, la percepción, la conducta y el sentido del sí mismo. No es una experiencia ajena a la vida cotidiana. Es decir, cuando conducimos durante kilómetros absortos en nuestros pensamientos y nos despertamos, ¿no?, sin recordar el trayecto, o cuando nos perdemos en un libro hasta perder la noción del tiempo, cuando tras un choque automovilístico describimos haberlo vivido como en cámara lenta y desde fuera de mi cuerpo, estamos rozando formas leves y normativas de disociación. El problema surge cuando la disociación deja de ser un mecanismo adaptativo esporádico y se convierte en la respuesta central y repetida del sistema nervioso ante el dolor psíquico. En ese punto, la mente, especialmente la de un niño o niña cuyo cerebro aún está en pleno desarrollo, descubre una solución tan eficaz como devastadora. Si lo que me ocurre es demasiado intenso para ser integrado por un solo yo, entonces que lo viva otro, que exista en mí alguien diferente para cargar con esa experiencia insoportable, ¿no? La disociación no es una locura ni una invención, es la respuesta más inteligente que una mente puede dar ante lo que es demasiado para ser soportado como uno solo. Esta descripción, que podría ser metafórica, describe con bastante precisión el mecanismo que subyace al TDI. El cerebro humano, ante un trauma severo, repetido y ocurrido en una etapa vulnerable del desarrollo, generalmente la infancia, pues puede no completar la integración de los estados del yo. En lugar de un self cohesionado, se forman lo que la literatura clínica denomina estados de la personalidad alternativos, o en el lenguaje de los pacientes, de un lenguaje más popular, simplemente los otros yoes, ¿no? El DSM-5, que es el manual de diagnóstico de la Asociación Psiquiatría Americana, define el TDI como la presencia de dos o más estados de personalidad diferenciados que toman el control del comportamiento de la persona de manera recurrente, junto con una amnesia que va más allá del olvido ordinario. Es importante desmontar algunos mitos frecuentes, ¿no? El primero, que los otros, es decir, esos que también nos habitan, son personas completamente distintas y autónomas que habitan un cuerpo como inquilinos separados, ¿no? La realidad es más matizada. Los estados de personalidad alternativos son partes del mismo self, es decir, fragmentos de una psique que no puede integrarse y que comparten el mismo cuerpo, el mismo sistema nervioso, la misma historia biológica, aunque con frecuencia difieren en nombre, edad subjetiva, género, patrones de conducta, recuerdos accesibles, voces internas y significativamente en las emociones predominantes que los definen y activan, ¿no? Y el segundo mito, que el TDI es extremadamente raro o que se trata de una condición fabricada por
terapeutas sugestionables. Los estudios epidemiológicos más rigurosos estiman una prevalencia de entre el 1 y el 3% de la población general, es decir, cifras que se parecen o que lo equiparan al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo o la esquizofrenia. Para comprender por qué la identidad se disocia es necesario entender la naturaleza del trauma temprano. La teoría de la disociación estructural de la personalidad desarrollada por psiquiatras como Onno van der Haar y otros, pues ofrece uno de los marcos explicativos más sólidos disponibles. Según esta teoría, el trauma interrumpe la integración normal de los sistemas de acción del ser humano en dos grandes categorías: los sistemas orientados a la vida cotidiana y los sistemas defensivos ante el peligro. Cuando un niño sufre un abuso crónico, negligencia severa o cualquier forma de violencia repetida, su sistema nervioso se ve obligado a activar simultáneamente mecanismos incompatibles. Por un lado, la necesidad de seguir funcionando en el mundo, es decir, de ir al colegio, de relacionarse, de parecer normal. Y por otro, las respuestas de defensa ante el peligro, que pueden ser la lucha, la huida, la parálisis, la sumisión. Sostener ambas cosas en un solo yo coherente puede resultar imposible. La solución disociativa consiste en que una parte de la personalidad se encargue de la vida cotidiana, a menudo sin acceso consciente a la memoria traumática, mientras que otra u otras partes almacenan las respuestas emocionales y los recuerdos del trauma. Con el tiempo, a través de repeticiones y refinamientos, estas partes pueden desarrollar características propias, es decir, nombres, narrativas internas, edades subjetivas, ¿no?, y perfiles emocionales específicos. Y es aquí donde entran en juego con toda su fuerza las tres emociones que más consistentemente aparecen en la literatura clínica sobre la disociación, que son la rabia, el miedo y la tristeza. Una de las características más constantes y clínicamente relevantes del TDI es que las emociones no simplemente se reprimen o suprimen de manera difusa, sino que tienden a organizarse y alojarse en estados de personalidad específicos. Hay partes que cargan con la rabia, partes que viven en el miedo y partes que sostienen una tristeza sin fondo. Comprender cómo cada una de estas emociones funciona dentro de la estructura disociativa es fundamental para entender tanto el sufrimiento como el camino hacia la integración. Vale, la rabia es como la energía de la supervivencia, es decir, protege al sistema de nuevos daños. Puede expresarse como hostilidad, grandiosidad defensiva o conducta de riesgo. Frecuentemente es la emoción más temida y más incomprendida dentro del sistema interno. La rabia es quizás la emoción más paradójica en el contexto del TDI. Por un lado es una respuesta evolutivamente adaptativa, es decir, la rabia moviliza energía, establece límites, impulsa la autodefensa. En un niño que sufre maltrato, la rabia puede ser la única fuerza interna que le dice que lo que le están haciendo está mal, que merece ser protegido, que tiene derecho a resistir, ¿no? Sin embargo, expresar rabia en el contexto del abuso, especialmente cuando el agresor es un cuidador del que el niño depende para sobrevivir, puede ser extremadamente peligroso. La rabia expresada puede provocar más violencia, abandono o humillación. La solución disociativa es entonces alojar esa rabia en una parte separada del yo cotidiano, un alter ego que puede ser descrito como agresivo, hostil, controlador o que en la literatura clínica se denomina a veces perseguidor interno o parte protectora enojada. Desde afuera, incluso desde otras partes del mismo sistema interno, esta rabia puede parecer destructiva, irracional o aterradora, ¿no? Pero los clínicos especializados comprenden que casi siempre hay un propósito protector en ella, aunque ejecutado de formas que en el presente pueden resultar contraproducentes, ¿no? Claro, trabajar terapéuticamente con esos otros egos que aportan la rabia implica en gran medida reconocer esa función protectora original y ayudar a transformarla en asertividad y en capacidad de establecer los límites saludables. La siguiente emoción es el miedo. El miedo nos lleva a la vigilancia constante ante la amenaza, ¿no? A menudo reside en las partes infantiles del sistema. Se activa ante estímulos sensoriales que recuerdan el trauma. Puede producir flashbacks somáticos y parálisis. El miedo crónico es posiblemente la firma emocional más universal del trauma disociativo. Pero en el TDI el miedo no es simplemente una emoción que se siente, es una parte
que literalmente viven en el terror como estado permanente. A menudo son partes infantiles fijadas en la edad en que ocurrió el trauma, que no han recibido la información de que el peligro ya pasó, porque la disociación los ha mantenido atrapados en aquel momento. Estas partes pueden activarse mediante desencadenantes sensoriales aparentemente inocuos, es decir, un olor, un tono de voz, una postura corporal, una canción. Es decir, cuando se activan, producen lo que la neurociencia del trauma describe como flashbacks somáticos y emocionales. Es decir, la persona no solo recuerda el evento traumático, sino que lo revive en el cuerpo y en las emociones como si estuviera ocurriendo en ese momento. El sistema nervioso no distingue entre el pasado y el presente. El miedo disociado colapsa el tiempo. Y por último, la emoción de la tristeza, que es el duelo por lo que nunca fue, ¿no? La pérdida de la infancia, de la familia idealizada, de la continuidad del yo, puede estar profundamente disociada porque su reconocimiento implica aceptar la magnitud del daño sufrido, ¿no? La tristeza ocupa un lugar especial y a menudo subestimado en la arquitectura del TDI, ¿no? Mientras que la rabia y el miedo tienen una función de acción claras, de defenderse, huir, atacar, la tristeza implica rendirse a la pérdida, aceptarla, llorarla. Para una psique disociada esto puede ser lo más peligroso de todo. Reconocer plenamente la tristeza supone aceptar la magnitud de lo que se perdió, ¿no? Es decir, pues eso, la infancia, la familia segura, la inocencia, la continuidad del yo. Y eso puede sentirse como una amenaza de disolución total. Cuando emerge en la terapia, frecuentemente lo hace como una marea arrolladora que el sistema teme no poder controlar. Clínicamente, trabajar con la tristeza disociada pues requiere un gran cuidado para que el proceso de duelo ocurra de manera pausada en lugar de como una inundación que retraumatice todo el sistema. La psicoterapia especializada en este trastorno trabaja con un objetivo central que los modelos más actuales denominan integración. No se trata necesariamente de fundir todos los alters, ¿no?, en una sola personalidad, algo que algunos pacientes no desean y que no siempre es el único marcador de recuperación, sino de lograr que las partes aprendan a comunicarse, a colaborar, a conocer y reconocer la historia compartida y a dejar de vivir en el tiempo del trauma como si el peligro fuera permanente. En ese proceso, la transformación de las tres emociones disociadas cumple un papel central. La rabia necesita ser legitimada antes de ser transformada y las partes enojadas necesitan que el sistema y el terapeuta reconozca por qué tenían razón en estar furiosas, ¿no? El miedo necesita evidencia presente de seguridad y necesita que las partes atrapadas en el pasado reciban, de algún modo, la información de que sobrevivieron, que ya no son niños indefensas, ¿no? Y la tristeza necesita ser sostenida, acompañada y finalmente expresada como el duelo legítimo que es, ¿no? Integrar no es olvidar ni borrar las partes, es aprender a habitarlas todas como propias, sin que ninguna tenga que cargar sola con lo insoportable, ¿no? En fin, vivimos en una cultura que valora la coherencia, la continuidad y la unicidad del yo, ¿no? Decimos, sé tú mismo, como si el sí mismo fuera siempre una entidad singular y estable, ¿no? El TDI nos desafía radicalmente esa suposición y nos obliga a preguntar qué es exactamente el yo. Un hilo continuo de memoria, un patrón de conducta, una colección de emociones, una narrativa. En los mundos interiores complejos de las personas que viven con TDI, habitados por la rabia que no pudo expresarse, el miedo que no pudo resolverse y la tristeza que no pudo llorarse, hay una lógica profunda y una dignidad que merece ser comprendida y no estigmatizada, ¿no? El camino de la recuperación no es el de borrar esa complejidad, sino el de darle forma habitable. Que la rabia encuentre expresión sin destruir, que el miedo encuentre seguridad sin paralizarse, que la tristeza encuentre el duelo sin hundirse, ¿no? Y que al final todas las voces del yo fragmentado puedan reconocerse como partes de un solo ser humano que contra todo pronóstico encontró la manera de seguir existiendo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que este vídeo también pueda ser de vuestro interés. Os agradezco vuestra atención y os convoco aproximadamente pues para dentro de un mes. Muchas gracias.